Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender cómo realizar un hermoso vestido con girasoles. Espero y sea de su agrado y muchas gracias por acompañarme. Y no se te olvide dejarme tu like y compartir este video, ya que eso me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Para empezar a formar nuestro vestido, lo primero que debemos de saber qué tan largo lo queremos. Entonces vamos a medir desde la cintura hacia abajo. Qué tan largo lo queremos, porque de ese tamaño vamos a empezar a tejer nuestra base de cadenitas. En el transcurso del video les voy a explicar cómo es que vamos a unir las piezas para lograr el tamaño que necesitamos en nuestra cintura. Todo el hilo que voy a utilizar es 100% acrílico, un grosor número 4, y en el transcurso del video les voy a explicar cuándo es que vamos a cambiar de ganchos. Ya teniendo nuestra medida, vamos a subir con 3 cadenitas más. 1, 2, 3. Hacemos lazada y nos vamos a regresar 1, 2, 3, 4 y en la número 5 vamos a hacer un punto alto. Sacamos hebra, cerramos 2, cerramos 2. Una cadenita, saltamos un punto en la siguiente, un punto alto. Cerramos 2, cerramos 2. Una cadenita, saltamos un punto en el siguiente, un punto alto. Así vamos a continuar hasta llegar hasta la última cadenita. Al llegar al último punto vamos a hacer una cadenita y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto. Una cadenita, en el mismo punto vamos a hacer un punto alto. Aquí ya tenemos 3. Vamos a hacer 2 más. 1, 2. En total tenemos 5 puntos altos aquí en el último punto. 2, 4, 5. Hacemos una cadena y continuamos tejiendo por el otro lado. Por este lado vamos a hacer lo mismo. Una cadenita y un punto alto. Ahora vamos a hacer el punto alto sobre cada punto alto. Una cadenita en el punto alto, un punto alto. Y así vamos a continuar. Al llegar al último punto, vamos a agarrar este punto que nos queda aquí en el centro, sacamos hebra. Vamos a dejar pasar una cadenita, en el siguiente sacamos hebra. Y estas 3 cadenitas las vamos a cerrar juntas. Vamos a subir con 2 cadenitas, hacemos lazada y en esta primer cadenita que hicimos, ahí vamos a insertar el gancho para sacar hebra. Ahora nos vamos a pasar al primer espacio en esta casita que tenemos aquí, vamos a sacar hebra. Aquí vamos a cerrar 2 cadenitas y cerramos 3. Pasamos al punto alto, hacemos un punto alto de 3 sacadas. 1, 2, 3. Primero cerramos una cadenita, después 2 y 2. Hacemos lazada y en la primera hebra que tenemos aquí, sacamos hebra. Nos pasamos al espacio, sacamos hebra. Aquí vamos a cerrar 2, 2, 2. Pasamos al punto alto, sacamos hebra. Cerramos una, cerramos 2, cerramos 2. Lazada. En la primera cadenita sacamos hebra. Pasamos al espacio, sacamos hebra. Cerramos 2, 2, 2. Nos pasamos al siguiente punto alto, sacamos hebra, cerramos una, 2, 2. Lazada, en la cadenita sacamos hebra, en el espacio sacamos hebra, cerramos 2, 2, 2. Y así vamos a continuar hasta llegar a estos 5 puntos altos que hicimos. Aquí vamos a tejer un poco diferente para darle la vuelta y continuar tejiendo de este lado. Aquí ya llegué al primer punto de los 5 que tenemos aquí en esta orilla. Voy a hacer el punto alto en el primer punto. 1, 2, 3.
lazada, vuelvo a agarrar la hebra, paso al espacio, cierro 2, 2, 2. Ahora en el mismo espacio vuelvo a hacer un punto alto, 1, 2, 3. Lazada, agarro la hebra, paso al punto alto y cierro. Ahora voy a pasar al espacio, voy a hacer un punto alto. Lazada, agarro la hebra, en el mismo espacio, cierro. Paso al punto alto, hago mi punto alto. Lazada, agarro la hebra, paso al espacio y cierro. En el espacio vuelvo a hacer un punto alto. Agarro la hebra, paso al punto alto y cierro. Ahora voy a pasar al espacio, hago un punto alto, saco hebra, en el mismo espacio, cierro. Ahora en el punto alto, perdón, hago un punto alto, saco hebra, paso al espacio y cierro. Ahora en el punto alto voy a hacer un punto alto, saco hebra, paso al espacio y cierro. Paso al siguiente punto alto, un punto alto. Saco hebra, paso al espacio y cierro. Ahora aquí vamos a volver a repetir lo que hicimos de este lado. En el punto alto, un punto alto. Sacamos hebra, pasamos al espacio, sacamos hebra, cerramos. Así vamos a continuar. Al llegar a la última casita, aquí le vamos a hacer diferente. Vamos a hacer un punto alto en el último punto, pero esta vez vamos a cerrar 2 y 2. Hacemos lazada, sacamos nuestra hebra, pasamos al espacio, sacamos la hebra y esta vez vamos a cerrar 2 y cerramos 3. Una cadenita y cortamos. Y de esta manera vamos a continuar tejiendo nuestras piezas. ¿Y cómo vamos a saber cuántas necesitamos? Ahorita les voy a explicar. Nosotros debemos medir el contorno de cintura de la niña. Esa medida la vamos a dividir en 2. Por ejemplo, si esta medida nos da 80 centímetros, vamos a hacer 40 y 40. Una para enfrente y una para la parte de atrás. Para unir nuestras piezas vamos a ponerlas de frente las dos. Y las vamos a poner así. Aquí tenemos los dos revés. Vamos a agarrar el primer punto. Con una aguja e hilo agarramos el primer punto de este lado y el primer punto de este lado. Ahora ya solo vamos a ir agarrando un punto de este lado y un punto de este. Pasamos al siguiente punto, agarramos el otro y así vamos a continuar solamente agarrando un punto de este lado, un punto del otro, cosemos hasta que lleguemos hasta este primer punto de los 5 que hicimos aquí en la orilla. Aquí ya llegué al primer punto de los 5 que hicimos de este lado. Aquí está el punto. Lo voy a agarrar. Agarro el del otro lado. Ahora paso al siguiente. Ahora sí, pasamos al del otro lado. Una vez más, agarramos este lado. Pasamos al siguiente. Y ahora vamos a pasar por el centro de esta cadenita, la que nos quedó por detrás. Ajustamos un poco y ya solamente vamos a esconder nuestra hebra. Y ya tenemos nuestras piezas unidas. Así vamos a continuar uniendo las siguientes piezas, todas las que necesitemos.
Ya que tengamos varias piezas unidas, vamos a hacerle medio punto y a la vez vamos a ir encogiendo el área de la cintura. Y esto lo vamos a hacer con todas las piezas ya unidas. Vamos a ir encogiendo el área de la cintura hasta lograr el tamaño que necesitamos para la parte de enfrente. Y hacemos lo mismo para la parte de atrás. Entonces yo voy a continuar uniendo mis piezas y después les voy a explicar cómo vamos a lograr el tamaño que necesitamos para nuestra cintura. Y de esta manera es como nos va a quedar en la parte de enfrente. Entonces yo voy a continuar uniendo mis piezas para después explicarles cómo es que vamos a lograr el tamaño que necesitamos en nuestra cintura. Aquí yo ya tengo mis piezas unidas. Ahora para empezar la cintura, aquí tenemos el último punto que hicimos de 2 sacadas. Aquí en la orilla vamos a asegurar nuestro hilo. Ya que lo tenemos asegurado, vamos a pasar de este lado en el mismo punto alto en esta orilla. Vamos a hacer medio punto. Ahora aquí tenemos 3 cadenitas, 1, 2, 3. Agarramos 1, 2, 3 y cerramos todas estas cadenitas juntas. Ahora aquí ya estamos en los puntos altos. Pasamos a este punto, medio punto. Pasamos al siguiente, sacamos hebra. Pasamos de este lado, aquí tenemos un espacio, sacamos hebra y cerramos juntos. Ahora aquí tenemos el punto alto que hicimos, nos vamos a pasar a esta orilla. Medio punto. Volvemos a repetir. 1, 2, 3 cadenitas. Cerramos. Y así como lo hicimos aquí, volvemos a repetir de este lado. Pasamos al siguiente punto. Medio punto. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Cerramos. Pasamos al siguiente. Medio punto. Volvemos a repetir. 1, 2, 3. Cerramos. Y así es como vamos a continuar cerrando nuestra cintura. Y de esta manera es como vamos a ir formando las pinzas en nuestra cintura. Nosotros vamos a ir midiendo hasta lograr el tamaño que necesitamos para nuestra cintura. Recuerden que dividimos la parte de enfrente y la parte de atrás. Si las tiras que hicieron no son suficientes, van a tener que hacer más tiras hasta lograr la mitad de la cintura que necesitamos. Una vez que logramos la medida que necesitamos, vamos a unir nuestras 2 piezas. Y vamos a unir solamente de un lado. Recuerden poner la pieza por el lado del revés. Ahora del otro lado podemos solamente cerrar más o menos desde aquí hacia abajo para que aquí le pongamos botones si lo quieren poner con botones. Si no, lo cierran todo. Si le ponemos botón, vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas, saltamos un punto, en el siguiente hacemos punto deslizado. 3 cadenitas, saltamos un punto, en el siguiente punto deslizado. Y aquí ya tenemos 2 ojales. Del otro lado ponemos los botones y los abrocharíamos con los ojales. Y a partir de este punto vamos a empezar a cerrar todo hacia abajo. Si quieren hacer más ojales, le siguen haciendo. O también le pueden poner un zipper. Solamente le cosen un zipper hasta acá y ya quedaría, de esta parte se abriría con el zipper. Si le quieren poner más botones, 3 o 4 botones, entonces desde donde terminan los botones vamos a coser lo demás. Los siguientes puntos se cosen y ya quedaría esta abertura
para quitar más fácil el vestido, ya que esto va a quedar en la parte de atrás. Desde aquí vamos a empezar a tejer para la parte de arriba del vestido, y en la parte de arriba le podemos dejar también para botones. Vamos a empezar a hacer la orilla. Aquí tenemos las hebras del último punto que hicimos al unir los dos motivos. Vamos a asegurar nuestro hilo de este lado. Ya que tenemos asegurado, vamos a hacer dos cadenitas, lazada, y pasamos en donde hicimos el punto, el último punto. Cerramos una, cerramos dos, lazada, pasamos a la siguiente cadenita, cerramos una, cerramos dos, y estas tres cadenitas las vamos a cerrar juntas. Hacemos una cadenita, doble lazada, nos pasamos al siguiente punto y vamos a trabajar en las cadenitas que nos quedan por detrás. Sacamos hebra, cerramos dos, cerramos dos, cerramos dos, una cadenita, doble lazada, pasamos al siguiente punto y volvemos a repetir. Sacamos hebra, cerramos dos, 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 una cadenita, doble lazada, sacamos hebra, dos, 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 una cadenita, doble lazada, agarramos la hebra que nos queda por debajo, sacamos hebra, dos, 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 una cadenita. Aquí ya hice mi último punto, voy a hacer mi cadenita, me voy a pasar, aquí está el centro de los dos motivos, paso a esta cadenita, cierro una, cierro dos, lazada, paso al centro, cierro uno, cierro dos, lazada, paso al siguiente espacio, cierro uno, cierro dos. Ahora estas cadenitas las voy a cerrar juntas, una cadena y volvemos a repetir. Pasamos al primer punto siempre agarrando la cadenita por detrás, y esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor, y así es como nos va a ir quedando el olán. Al terminar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado aquí en donde unimos estos tres puntos. Cerramos una cadena y cortamos. Ahora le vamos a hacer una orilla con el color más claro. Solamente vamos a hacer medios puntos agarrando la hebra que nos queda por debajo. Hacemos medio punto, pasamos al siguiente, medio punto. Esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Nos va a ir quedando de esta manera. Ahora vamos a empezar los puntos altos como hicimos estos, pero sin cadena de separación, después de la vuelta de medio punto. Esta vez vamos a hacer doble lazada y lo vamos a agarrar en relieve. El medio punto lo vamos a agarrar de esta manera. Sacamos hebra, 1, 2, 3. Repetimos doble lazada, pasamos al siguiente punto, sacamos hebra, 1, 2, 3. Este punto pertenece al centro, aquí. Entonces, este punto, uno de este lado y uno de este lado, los vamos a hacer diferentes. Agarramos el de este lado, hacemos lazada, agarramos el de este lado, cerramos una, dos veces, pasamos al del centro, cerramos las tres cadenitas, pasamos al del otro lado, cerramos dos, cerramos dos. Ahora sí, hacemos doble lazada, pasamos al siguiente y volvemos a repetir. Doble lazada, pasamos al siguiente, 2, 2, 2. Y así vamos a continuar por todo alrededor. Para la vuelta esta de medio punto y esta de puntos altos estoy utilizando el gancho número 4.
para estos puntos que hicimos aquí, los puntos altos estos separados por una cadena, utilicé el gancho número 5. Ya que hemos terminado esta orilla, como yo no tengo este hilo verde claro matizado, ahorita les voy a explicar cómo es que le vamos a hacer la orilla con el color beige. Solamente vamos a hacer medio punto con el color beige por toda la orilla. Si ustedes tienen el color verde matizado, entonces se ahorran esta vuelta de medio punto en color beige y solamente hacen una vuelta de medio punto amarillo. Si tienen el color matizado en el verde claro, solamente se hace la vuelta de medio punto amarillo. Y para hacerles estas onditas vamos a hacer 3 cadenitas. Vamos a saltar 1, 2 y en el número 3 vamos a hacer medio punto. Subimos con 1, 2, 3 cadenitas, saltamos 2, en el 3 medio punto. Y aquí ya estamos en el centro en donde unimos los dos motivos estos. Aquí le vamos a hacer diferente. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas, hacemos lazada 1, 2, en el número 3 vamos a hacer un punto alto. 1, 2, 3 cadenitas, 1, 2, en el número 3 medio punto. 3 cadenitas, saltamos 2, en el 3 medio punto. 3 cadenitas, saltamos 2, en el 3 medio punto. Y al llegar a la siguiente unión repetimos lo mismo que ya hicimos aquí. Y seguimos con las 3 cadenitas y medio punto. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado y nos vamos a pasar al centro de estas cadenitas. Vamos a subir con 4 cadenas. Pasamos al siguiente arquito, medio punto. 4 cadenas. Pasamos al siguiente, medio punto. Aquí ya estoy en el punto alto que hicimos. Vamos a subir con 4 cadenitas. Hacemos lazada y en el punto alto vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas, en el mismo punto un punto alto. 4 cadenitas, nos saltamos este arquito, medio punto. Así nos debe de quedar. 4 cadenas, medio punto. 4 cadenas, medio punto. Y al llegar al otro punto alto repetimos lo mismo. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado. Nos vamos a pasar a las cadenitas, punto deslizado, subimos con 3 cadenitas y hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora hacemos 2 cadenitas, punto deslizado. Nos pasamos a las siguientes cadenas, medio punto. 2 cadenitas, pasamos a las siguientes cadenas, 3 puntos altos. Aquí ya tenemos 3, 1, 2 cadenitas. En el mismo espacio vamos a hacer punto deslizado. De esta manera. Aquí ya estoy un arquito antes de este motivo que hicimos aquí. Me voy a pasar al arquito, voy a hacer medio punto, 2 cadenas y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 2 cadenas, punto deslizado. Me paso al centro, punto deslizado. Subo con 3 cadenas, 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, punto deslizado. Me paso al siguiente espacio, punto deslizado. 3 cadenas, 1, 2 puntos altos y aquí ya tenemos 3. Hacemos nuestras 2 cadenitas, pasamos al siguiente arco, medio punto. Ahora vamos a continuar. 1, 2, 3, 2 cadenas, punto deslizado. Pasamos al siguiente arquito, medio punto. Y así vamos a continuar repitiendo lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas, punto deslizado. Pasamos al siguiente arquito, medio punto. 2 cadenas,
Pasamos el siguiente arquito, 3 puntos altos, 2 cadenas, punto deslizado. Pasamos el siguiente arquito, medio punto, hasta llegar hasta donde tenemos esta V. Aquí vamos a hacer nuestro medio punto en el arquito, 2 cadenas y empezamos las hojitas estas. Y así vamos a continuar por todo alrededor. Una vez ya terminada la orilla, le vamos a hacer medio punto con el color amarillo en la cintura. Recuerden que esto lo van a ir encogiendo, van a ir disminuyendo puntos hasta lograr el tamaño de la cintura. Y esto lo vamos a hacer en cualquiera de las tallas. Para empezar con la parte de arriba del vestido, nosotros vamos a hacer una base de cadenitas del contorno de cabeza. No importa la talla que estén haciendo, van a hacer lo mismo. Ya teniendo esta base de cadenitas, vamos a asegurarnos de que sea múltiplo de 2. Después vamos a dividir los puntos de los hombros, la parte de enfrente y la parte de atrás. Ya teniendo dividido los puntos, vamos a empezar a tejer solamente en la parte de enfrente. Vamos a ir agrandando nuestro tejido hasta llegar a la parte de la axila para después tejer parejo. Lo mismo vamos a hacer en la parte de atrás. Por último, vamos a hacerle la manguita. Esto lo van a hacer en cualquiera de las tallas. Para la parte de arriba yo estaré utilizando el gancho número 4 porque quiero que me quede más compacto el tejido, ya que tiene un grosor del número 4 el hilo. Entonces en el primer marcador aquí voy a asegurar mi hilo. Ya teniéndolo asegurado voy a hacer medio punto. Paso al siguiente punto, medio punto. Así voy a continuar con medio punto. Y recuerden que estamos tejiendo la parte de enfrente. Voy a continuar tejiendo hasta llegar hasta este segundo marcador. Aquí ya llegué a mi marcador. Voy a subir con una cadena y volteo. En el primer punto voy a hacer medio punto. A partir del segundo punto ya lo vamos a agarrar en la cadenita que nos queda aquí arriba. Aquí. Y en este segundo punto hacemos un aumento. Pasamos al siguiente 1. Pasamos al siguiente 2. 1, 2. 1, 1, 2. Y así vamos a continuar. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Para la tercera vuelta, una cadenita, volteamos y el primer punto siempre lo vamos a agarrar normal. El siguiente por la cadenita de aquí de arriba. En esta vuelta no vamos a hacer aumento, solamente medio punto. Aquí yo ya le hice 10 vueltas sin aumento. En la número 11 vamos a subir con una cadenita. Agarramos nuestro primer punto. Pasamos al siguiente punto, medio punto. Pasamos al siguiente, medio punto. Y en el número 3 vamos a hacer 2. 1, 2. Volvemos a repetir. 1, 2. Y en el número 3 un aumento. Y así vamos a continuar en esta vuelta. Siempre en el tercer punto vamos a hacer el aumento. Aquí yo ya le tejí la 11 con aumento, 12 y 13 sin aumento. En la 14 vamos a hacer un aumento cada 4 puntos. Tejemos 3 y en el número 4 el aumento. A partir de la 14 vamos a tejer parejo, porque aquí yo ya llegué al costado. Aquí es en donde vamos a empezar a unir la parte de atrás hacia abajo y después formarle la manguita. Entonces a partir de la vuelta número 15 vamos a tejer parejo hasta llegar hasta el ombligo. Siempre esténle midiendo esta parte a la niña para asegurarnos de que le llegue bien aquí al costado, para que no le quede muy apretado ni muy flojo. También pueden hacer la puntada de medio punto alto. Esta puntada avanza más. Ya teniendo las dos partes, las vamos a unir de los costados, siempre asegurándonos de que quede bien la medida del bracito. Ahora nosotros debemos de hacer medio punto por toda la orilla en la falda
2 vueltas le vamos a hacer para que quede la misma puntada que la blusa y ya solamente cosemos. Si ustedes ya tienen la medida de la cintura, traten de no encoger al hacer este medio punto. Si notan que de este punto a este se va a encoger, entonces aquí hagan un punto, en el siguiente 1, 2 y en el siguiente 1 y acá hacemos 1, 2. O si con un punto solamente no se va a encoger, entonces así síganle con un punto. Para unir las dos piezas lo vamos a hacer por la parte de adentro. Aquí tenemos 2 cadenitas y 2 de este lado. Vamos a agarrar la que nos queda por encima, esta. Y de este lado agarramos la que nos queda por encima. Y cosemos. Agarramos esta y esta. Pasamos a la siguiente. Agarramos esta y cosemos. De esta manera la última vuelta que hicimos nos va a quedar igual que estos puntos. Así, por encima. Si notan que al ir cosiendo esta parte de arriba les quedó más grande que la de abajo, entonces en un punto de los de abajo van a poner 2 de los de arriba. Por ejemplo, aquí yo ya tengo un punto, 1 y 1. Voy a agarrar el siguiente de arriba y en el mismo que hice en la parte de abajo, ahí voy a poner el punto y cierro. Y así voy a encoger un poco la parte de arriba. O viceversa, si la falda les queda un poquito, unos puntos más que la parte de arriba, hagan lo mismo. Agarren 2 de aquí, 1 de acá. Pero siempre vayan midiendo que les quede bien. Y miren, aquí ya le unimos la parte de arriba a nuestra faldita. Ahora vamos a trabajarle las manguitas. Para nuestra manguita vamos a agarrar el primer punto. Aseguramos nuestro hilo y hacemos medio punto. Vamos a trabajar con medio punto hasta llegar de este lado, al primer punto de este lado. Con medio punto. Ya que llegamos al primer punto del otro lado, nos vamos a bajar al primer punto de aquí, de esta vuelta. Ahí vamos a hacer medio punto. Volteamos nuestro tejido. En el primer punto vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente y vamos a empezar a agarrar los puntos de aquí, de arriba. Medio punto. Paso al siguiente, agarro la cadenita, medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar hasta el último punto. Al terminar todos los puntos hacemos lo mismo. Nos bajamos, agarramos el punto, medio punto. Ahora nos vamos a bajar un punto más, medio punto. Volteamos. En el primer punto, medio punto. Siempre lo vamos a agarrar normal el primer punto. Y ya los siguientes de esta manera. Y así vamos a continuar. Y así nos va a ir quedando la misma puntada. Yo así dejaré la manguita. Esto mide 4 centímetros y medio de ancho. Ahora ya solamente le voy a hacer la orilla y parte de acá abajo. Esto lo voy a trabajar de esta manera. En el primer punto voy a hacer medio punto. En el segundo punto, medio punto alto. En el tercero, un punto alto. Saco hebra, cierro 2, cierro 2. En el mismo punto voy a hacer un punto alto de 3 sacadas. Cierro 1, cierro 2, cierro 2. En el mismo punto voy a hacer un punto alto. Cierro 2, cierro 2. Me paso al siguiente punto, medio punto alto. Cierro las 3 cadenitas. Me paso al siguiente punto, voy a hacer medio punto. Paso al siguiente punto y repito. Todo lo que hice aquí lo voy a repetir hasta llegar hasta este lado. Al llegar del otro lado, vamos a hacer medios puntos altos. Cerramos las 3 cadenitas. Pasamos al siguiente punto, medio punto alto. Así vamos a continuar con medio punto alto hasta llegar hasta esta esquina. Al terminar solamente vamos a unir en este primer abanico que tenemos, en el primer punto. Hacemos punto deslizado, una cadena y cortamos. Y aquí ya tenemos nuestra manguita formada. Lo mismo vamos a hacer en la otra manga.
Y ya solo decidimos cuántos girasoles le vamos a poner aquí y cuántas hojitas. Ahora ya solo vamos a empezar a hacer los girasoles y las hojitas. Para empezar los girasoles yo voy a estar utilizando el gancho número 4. Estos hilos tienen un grosor número 4 y son 100% acrílicos. Vamos a hacer un aro mágico. Aseguramos nuestro hilo y hacemos medio punto. Hacemos lazada, vamos a hacer medio punto alto. Estas 3 cadenas las cerramos. Lazada, vamos a hacer un punto alto. Cerramos 2, cerramos 2. Ahora vamos a hacer un punto alto, pero lo vamos a hacer de esta manera. Cerramos 1, cerramos 2, cerramos 2. Ahora vamos a hacer un punto alto doble. Hacemos 1, 2 lazadas. Cerramos 2, 2, 2. Ahora vamos a hacer 3 lazadas. Cerramos 2, 2, 2 y 2. 2 cadenitas. Nos regresamos a estas 2 cadenitas que tenemos aquí, en donde cerramos el punto alto con las 3 lazadas y el punto alto con las 2 lazadas. Sacamos hebra y cerramos. Punto deslizado. Y aquí ya tenemos un punto picot. Ahora vamos a regresarnos haciendo primero el punto alto con 3 lazadas. Cerramos 2, 2, 2, 2. 2 lazadas. Cerramos 2, 2, 2. Ahora un punto alto. Cerramos 1, 2, 2. Ahora un punto alto. Cerramos 2, 2. Ahora el medio punto alto. Ahora aquí hacemos 1, 2 cadenitas y vamos a cerrar con punto deslizado. Una cadena y cortamos y ya solamente cerramos bien. Vamos a jalar esta hebra y aquí ya tenemos nuestra hojita. De esta manera vamos a hacer varias hojitas. Ahora para formar el girasol vamos a hacer de nuevo un aro mágico. Aseguramos nuestro hilo. Subimos con una cadenita, hacemos lazada y vamos a trabajar en el aro. Sacamos hebra, estiramos, lazada, sacamos hebra, estiramos, cerramos. Volvemos a repetir lazada, sacamos hebra 1, sacamos hebra 2 y volvemos a cerrar. Lazada 1, lazada 2, cerramos. Y aquí ya llevamos 3, 1, 2, 3. Volvemos a repetir. 1, 2, cerramos. 4. 1, 2, cerramos. 5. Así vamos a continuar hasta completar 12. Al terminar la vuelta cerramos con un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas y en este mismo punto volvemos a repetir. Pero esta vez vamos a hacer 1, 2, 3. Cerramos. Ahora aquí en el mismo punto vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente punto. 1, 2, 3. Cerramos. En el mismo punto un punto alto. Pasamos al siguiente. Así vamos a continuar. 1, 2, 3. Cerramos. Un punto alto. Eso es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Al terminar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a hacer medio punto y continuamos con medio punto. Por todo alrededor vamos a hacer medios puntos. Al terminar cerramos con
punto deslizado una cadena y cortamos. Ahora vamos a empezar con las hojitas. Aseguramos nuestro hilo en cualquiera de estos puntos que hicimos. Medio punto alto, un punto alto, ahora un punto alto, cerrando 1, cerrando 2 y 2, doble lazada, cerramos 2, cerramos 2, cerramos 2, 3 lazadas, cerramos 2, 2, 2, 2, 2 cadenitas y nos regresamos de nuevo. Tres lazadas, nos vamos a pasar al siguiente punto, cerramos 2, 2, 2, 2, 2 lazadas, en ese mismo punto repetimos, cerramos 2, 2, 2, en el mismo punto cerramos 2, cerramos 2, lazada, en el mismo punto cerramos 3, una cadenita en el mismo punto, punto deslizado, pasamos al siguiente punto, medio punto. Ahora en el punto que sigue volvemos a repetir, medio punto alto, un punto alto, un punto alto, doble lazada, 3 lazadas, dos cadenitas, tres lazadas, pasamos al siguiente punto, 2 lazadas, una lazada, una lazada, una cadena en el mismo punto, punto deslizado, pasamos al siguiente punto, medio punto, y así vamos a trabajar por todo alrededor. Y aquí ya hemos terminado nuestro girasol. Si ustedes lo quieren más pequeño, empiécenlo con 10 de estos que hicimos aquí en el centro del aro. Este lo empezamos con 12, este con 10. Lo quieren más chico, empiécenlo con 8. Ahora ya solo decidimos cuántos girasoles queremos ponerle al vestido. Pueden hacer más pequeños y ponerlos entre los grandes. Esta solo es una idea mía, pero ya saben, ustedes siempre la pueden mejorar.